Vamos a sumergirnos hoy en una historia que es a la vez de las más épicas y de las más trágicas que se han contado nunca. Hablamos, claro, de la Guerra de la Cólera. Y esta es la clave de todo, la paradoja central. No estamos hablando de un triunfo limpio y sencillo, sino de una salvación que tuvo un coste, un coste casi impensable. Con esa idea en mente, vamos a meternos de lleno en la historia. Para entender la escala de esta guerra, primero hay que entender la desesperación que había antes. El mundo, o al menos la tierra de Beleriand, estaba ahogándose bajo el yugo de la oscuridad. Hay que hacerse una idea del panorama. Durante siglos, la lucha contra Morgoth, el primer señor oscuro, había sido una derrota lenta y agónica. Los reinos más poderosos habían caído, los héroes estaban muertos. Beleriand era básicamente un cementerio gigante, silencioso y roto. La esperanza era poco más que un susurro en los últimos refugios que quedaban junto al mar. Y de esa última llamita surgió un acto de pura audacia. Un marinero, Eärendil, se atrevió a hacer lo imposible: navegar hasta la tierra prohibida de los dioses, hasta Valinor, para rogar por ayuda. Era, literalmente, la última plegaria de un mundo que se moría. Y los Valar, los guardianes divinos del mundo, escucharon. Pero su respuesta no fue un simple envío de tropas, no, fue una fuerza de la naturaleza, una tormenta divina que estaba a punto de desatarse sobre el mundo. Esta cita lo dice todo, ¿verdad? Lo que venía de camino no era una expedición militar al uso, era la manifestación física de una furia cósmica. Una ira tan pura que para poder sanar el mundo, primero tenía que desgarrarlo. Y aquí el contraste es brutal. Por un lado, las legiones de Morgoth, incontables orcos, sí, balrogs, demonios de fuego y sombra, pero eran ejércitos nacidos del miedo. Y en el otro lado, el ejército de Valinor, que no eran solo soldados, era una inundación de luz, de poder divino, que hizo que los orcos por primera vez probaran su propia medicina. Sintieron el terror que ellos habían infligido durante eras. Y que nadie piense que esto fue algo rápido. La guerra duró 40 años, 4 décadas de un conflicto que no solo barrió ejércitos como si nada, sino que, literalmente, resquebrajó la propia corteza del continente. A medida que sus ejércitos caían y sus balrogs eran aniquilados, Morgoth, ya acorralado, decidió jugar su última carta, la más terrible de todas. Esta es la jugada del desesperado. Con sus ejércitos ya rotos, Morgoth desata el mayor horror que la Tierra Media había visto hasta entonces. Un último y terrible intento de hacer retroceder la luz. Hasta ese momento, los dragones no tenían alas, pero Morgoth se había guardado un as en la manga, su obra maestra, una flota entera de monstruos voladores que oscurecieron el cielo y que por un instante pareció que de verdad podían darle la vuelta a la guerra. Y al frente de todos ellos, Ancaragón, que no era solo un dragón, era como una montaña viviente con alas, una calamidad tan enorme que su sombra por sí sola ya era un arma de terror. Pero la oscuridad no iba a tener la última palabra. Del cielo descendió el mismísimo Eärendil, el que había ido a pedir ayuda, pero ahora transformado. Su barco, el Vingilot, surcaba los cielos, y en su frente brillaba un Silmaril, la luz pura de la creación contra la noche de los dragones. Lo que vino después fue un duelo para la historia. La estrella contra la sombra. Eärendil y las grandes águilas contra Ancalagon y toda su prole de dragones. Una batalla aérea que duró 24 horas seguidas y que iba a decidir el destino del mundo. Y la estrella ganó. Pero es justo aquí donde esta historia de triunfo se convierte en una tragedia de una escala que es difícil de imaginar. La muerte de Ancalagon fue un cataclismo. Su cuerpo inmenso, al caer del cielo, no solo aplastó montañas, impactó con tal fuerza que decapitó la fortaleza de Morgoth, las torres de Zangorodrim. Fue el primer acto de la gran fractura del mundo. Y esto nos muestra la terrible consecuencia. La energía liberada en 40 años de guerra divina fue, sencillamente, demasiado. La tierra se agrietó, se partió en dos, y el mar se abalanzó para reclamarlo todo. Beleriand, el escenario de todas las grandes historias de la Primera Edad, desapareció para siempre bajo las olas. Así que con el enemigo derrotado y el mundo cambiado para siempre, llegó un nuevo amanecer, un amanecer silencioso y lleno de cicatrices. El punto clave es que el gran señor oscuro no tuvo un final glorioso. Lo encontraron temblando en un rincón, pidiendo perdón. Su final fue patético. Lo mutilaron, lo encadenaron y lo arrojaron fuera de los confines del mundo, al vacío eterno. Pero claro, la victoria no fue total. El mal no fue erradicado, solo decapitado.
El lugarteniente más peligroso de Morgoth, un maya llamado Sauron, consiguió escapar y esconderse, esperando su momento. Una semilla de oscuridad que volvería a crecer. Y así terminó la Primera Edad, no con una gran celebración, sino con el sonido del agua cubriéndolo todo. Amaneció un mundo más pequeño, más triste. A los hombres que se mantuvieron fieles se les dio una recompensa, una nueva tierra, una isla levantada del mar llamada Númenor, un nuevo comienzo en un mundo marcado para siempre. Y esto nos devuelve a la pregunta del principio. ¿La guerra de la cólera fue una victoria necesaria? Claro, una liberación del mal absoluto. Pero para salvar el mundo los dioses tuvieron que romperlo. Entonces, ¿cuál es el coste real de la victoria si salvar y destruir son la misma cosa? Es una paradoja que se queda ahí, resonando a través de todas las edades.